La semana pasada habíamos terminado con los roles de los caballeros, de los esposos. Entonces, ¿cuáles fueron esos? Los últimos que vimos habíamos empezado con el rol de poner límites claros a la familia. Límites claros, mis hermanos. Nuestros hijos, nuestra esposa, tiene que tener un círculo, ¿no? un círculo de protección, no solamente físico, sino también emocional, espiritual, de sabiduría para saber qué vamos a permitir en nuestros hogares y qué no. ¿Sí? El otro que habíamos visto era dar cuenta de lo que ocurre en su hogar. El hombre es el principal responsable de las decisiones que se toman. Entonces el hombre tiene que preocuparse de que lo que se haga en su casa sea conforme a la voluntad del Señor. El otro rol también que habíamos visto era asumir con valor el dolor, sudor y fatiga que significa llevar el pan a la mesa del hogar. ¿No? Habíamos recordado, ¿no?, que el trabajo estaba presente ya para el ser humano, pero luego del pecado el trabajo se nos hizo más complicado, ¿no? El trabajo se nos complicó. Y nosotros como varones no nos tenemos que poner a llorar por allí lamentando, ¿no?, sino que tenemos que asumir esa carga extra, la consecuencia del pecado, con valor, con valentía, con esfuerzo, para seguir labrando, seguir trabajando, seguir trayendo el pan a nuestros hogares, con la promesa, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que podemos orar al Padre para que nos provea el pan de cada día. El otro rol que habíamos visto también es ser ejemplo de integridad, modelar a Cristo delante de su familia. Eso es importantísimo, que nosotros como hombres podamos ser ejemplo, ¿no?, y modelo. Cuando usted está caminando, aunque no está caminando en una pasarela ni en una alfombra roja delante de sus hijos, usted está modelando con las cosas que hace, con las cosas que dice, con la forma en que actúa. Usted está modelando, eso significa modelar. Usted en su casa está modelando a Cristo. Usted está, dice, revestido de Cristo. Entonces tenemos que modelar a nuestro Señor con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y el último rol que habíamos visto era ser maridos de una sola mujer, en el cual nos tomamos un buen tiempo porque surgieron varias preguntas importantes que pudimos irlas respondiendo una a una. Entonces habíamos analizado que ser marido de una sola mujer pues es algo que no se trata de tener solo una a la vez, sino para poder servir en la iglesia, los pastores y los diáconos tienen que haber sido maridos de una sola mujer durante su vida, pero también esto nos habla de la fidelidad, ser maridos de una sola mujer, porque a veces usted está casado con una mujer, pero el hombre está pensando en otra. Entonces ya no está siendo marido de una sola mujer, no está siendo infiel en su corazón, está siendo infiel en su mente, aunque su cuerpo no ha consumado el acto de la infidelidad, ¿no? Pero también tenemos que ser fiel a la mujer de nuestro pacto, no solamente con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente y con nuestro corazón, mis hermanos. Eso es importante destacar. Ser marido de una sola mujer no es fácil, no es sencillo, pero es la mayor bendición que usted puede proponerse en su vida, si usted es un hombre casado, para poder comprometerse y consagrarse en su matrimonio solo a su mujer y solo a su esposo y esposa. Muy bien, mis hermanos. Entonces, ese es el breve repaso que hicimos con respecto a los varones. Ahora nos toca entrar de lleno con respecto a los roles de las damas, de las esposas. Tuvieron que esperar 9 charlas para empezar con ellas, ¿no? Pero ya llegó el día. Ahora vamos a empezar con las damas, con las mujeres, con las esposas, para poder saber qué es lo que la palabra del Señor tiene para ustedes. Ahora voy a tratar pues hablar de ustedes, porque obviamente pues yo no me incluyo. Yo ya me incluí durante 8 sesiones hablando sobre los roles del esposo. Pero vamos a ver cómo el Señor nos presenta. Vamos a abrir para empezar Efesios capítulo 5,
versículo 33. Allí tenemos uno de los versículos básicos para hablar sobre los roles. Vamos a recordar una vez más el tema de los roles, mis hermanos. Vamos a tratar de entender que el tema de los roles, en el mundo de hoy lo considera una construcción social. Ellos dicen que esos son solamente meras costumbres basadas en preferencias y en subjetividades, donde nada es relativo, nada es absoluto, sino que todo es relativo. Todo depende de lo que usted quiera hacer, de lo que usted quiera aceptar. O sea, está en otras palabras sujeto a que usted lo acepte o no lo acepte. Pero ese es el concepto del mundo con respecto a los roles. Entonces ellos se están introduciendo en nuestros hogares con esas filosofías humanistas para que la mujer deje de ser mujer, el hombre deje de ser hombre y nuestros hijos pues hagan lo que les dé la gana también. Entonces tenemos que entender que cuando como creyentes hablamos de los roles, el rol tiene como fundamento un versículo bíblico. Cada rol que yo le presenté durante las 8 sesiones pasadas a los varones, que fueron más de 20, cada rol tenía un fundamento. Y el fundamento era la palabra de Dios. Entonces nosotros los cristianos creemos en los roles porque no son construcciones sociales. No son las cosas que a mí se me ocurrieron porque eran bonitas y me parecían inteligentes. No, yo acudo a la Biblia me enseña el rol y yo se lo transmito a usted. ¿Me entiende? Entonces no es ninguna construcción social, es el mandato de Dios, es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios diciéndonos, esto es blanco, esto es negro, si haces esto te va a ir bien, si no lo haces te va a ir mal. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, hagamos oídos sordos a esas filosofías humanistas destructivas y abramos nuestros oídos a la palabra del Señor, amén, porque ahí vamos a dirigir nuestras vidas correctamente. Entonces, mis hermanas, todo lo que vamos a ver con respecto a las esposas, a las mujeres, a las madres, tómelo como la palabra del Señor, porque usted ha sido ya contaminada, su mente, su corazón, sus oídos, ya viene siendo contaminado por años con las filosofías feministas, de que usted ha sido ultrajada, usted ha sido estropeada por el patriarcado, que usted tiene que liberarse, que usted tiene que ser moderna y no depender de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que le han inyectado a las mujeres las últimas décadas. Entonces vamos a tratar de dejar esas cosas a un lado allí y poder recibir lo que tiene que venir del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor tiene para ustedes a través de su palabra? Vamos a ver, por ejemplo, roles de la mujer como esposa, roles de la mujer como madre y roles de la mujer como cristiana. Los vamos a dividir en esos 3 grandes bloques, porque no todas las presentes son esposas, no todas las presentes son madres, pero todas son cristianas. Entonces, por eso lo he dividido en esas 3 categorías. Así que vamos a empezar con los roles de la mujer como esposa, porque eso es lo que más nos apremia, ¿no? Eso es lo que más nos apremia a nosotros los esposos saber, para poder llegar a la casa y decirle a mi esposa, te lo dije, ¿no? Te dije, así que ya lo escuchaste. El primer rol, mis hermanas, que vamos a ver es amar a sus maridos. Y esto se encuentra en Efesios 5:33. Básicamente ese versículo está hablando, ¿no? Está hablando del amor del esposo hacia la esposa. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí se ve claramente que el mandamiento fue dado al hombre, ¿no? Amar a su mujer, y la contraparte para la mujer que le toca. Dice, la mujer respete a su marido. Y a veces nos hemos como quedado en ese concepto de que el hombre ama y la mujer respeta para que las cosas funcionen bien. Bueno, esa es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Porque el amor y el respeto
es algo que nos debemos los dos. Yo debo amar a mi esposa me debe amar a mí. Yo debo respetar a mi esposa y mi esposa me tiene que respetar a mí. Entonces son dos cosas que los dos necesitamos. ¿Por qué decimos eso? Vamos a ir a Tito capítulo 2. Ahí está la respuesta. Tito capítulo 2 versículos 3 al 5, mis hermanos. Miren lo que dice. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, y léalo conmigo, a amar a sus maridos y a sus hijos. Ok, ahí vamos a dejar por ahora. ¿Se dan cuenta? Hay un mandamiento indirecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está hablando a las mujeres ancianas y se refiere a las mujeres maduras, ¿no? Anciano en la palabra del Señor no es vejez necesariamente de edad, sino madurez. Entonces le está hablando a las mujeres maduras en los caminos del Señor, que tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Se da cuenta? Entonces la mujer también tiene que amar. Lo único es que a la mujer no se le pide amar al esposo como Cristo amó a la iglesia. Eso es una carga extra que el Señor le dejó a los varones, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso pues es la máxima forma de amar. Pero la mujer no se escapa también de esta responsabilidad de amar a su marido y también a sus hijos. Es interesante que se diga en el pasaje que hay que enseñarle que ame a sus hijos. Cuando uno cree, y lo que nos dice la humanidad, ¿no?, es que el amor de la madre es uno solo, que el amor de la madre no tiene igual, que el amor de la madre y el amor, y estamos así inventando cientos de miles de poemas con respecto al amor de la madre. Pero a veces no es así. Eso solo es un cuento, solo es una poesía. A veces las madres no están amando correctamente a sus hijos. Lo que están haciendo es criar muchachos consentidos y maleducados, que a la larga, como dice la Biblia, les van a traer vergüenza. ¿Me entienden? ¿Qué es amar? Pues ya sabemos. Amar es no hacer nada indebido, no irritarse, no guardar rencor, ¿no? Y si yo traigo a la mesa 1 Corintios capítulo 13 una vez más, ¿cómo vamos a quedar? ¿No? ¿Cómo van a quedar las esposas con respecto a ese espejo de 1 Corintios 13 hablando del amor, ¿no? Entonces ahí podemos volver y refrescar nuestra memoria para saber qué es amar, ¿no? Usted coloque su nombre allí y piense si usted está amando de esa manera. Vamos a ir a Corintios, porque esto es importante. Es importante porque este es el punto de partida que yo escogí para hablar de los roles, porque la palabra del Señor me llevó a ese punto. Mire lo que dice 1 Corintios 13, versículo 4, porque ya lo vimos cuando nos tocó los roles de los esposos, ahora lo vamos a recordar, pero desde la perspectiva de que la que está amando ahora es la esposa, ¿sí? Ahora la que ama es la esposa. Entonces, vamos a cambiar, en vez de amor, vamos a pensar en la esposa, ¿no? El amor de la esposa es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Piense si su amor está de acuerdo a estas características. ¿Qué más dice el pasaje? Que ese amor que dice que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. ¿Y qué le dice el mundo? No le creas, no lo soportes, déjalo, deséchalo, eres libre, eres mejor que él, vales más que él. Veía un video corto de esos que hay en las redes sociales, que se acercaban a mujeres a hacerle una sencilla pregunta.
y le decían, si hoy llegara la muerte a tu casa y te dice que se tiene que llevar a un alma, ¿darías la tuya o la de tu esposo? Y ella decía, no, que se muera mi esposo, no yo. A todas las que le preguntaron, que fueron como 8, todas respondieron lo mismo, no, que se muera él, yo no. E inmediatamente el video mostraba la parte opuesta. Le preguntaron a 5 o 8 hombres y todos respondieron, me voy yo y la dejo a mi esposa tranquila, que me lleve a mí. Entonces se dan cuenta, a veces así es de triste cómo las mujeres han sido contaminadas en su mente, haciendo ver en su mente y en su corazón al hombre, y sobre todo al hombre con el que se casaron, como lo más malo en su vida, como el ogro, como el tirano, como lo despreciable que tiene que aceptar para tener un pan en la mesa, para tener un techo para sus hijos. Ciertamente que hay hombres que son indeseables y son malvados, ¿sí? Eso no lo quita nadie, porque es triste, pero eso es una realidad. Sin embargo, esa filosofía no solamente afecta a esos malos hombres, no solamente abarca a esos malos hombres, también afecta a aquellos hombres que, siendo trabajadores, honestos, fieles, amorosos, también siguen recibiendo ese desprecio, esas injurias, ese feminismo agresivo. ¿Me entienden, mis hermanos, mis hermanas? Entonces, es triste, pero a veces más creemos lo que dice el mundo que lo que dice la Biblia. Y dice claramente aquí el pasaje bíblico: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así usted tiene que amar a su marido. Así nos manda amar el Señor a nuestras esposas y a nuestros esposos, mis hermanos. Ahora, vamos a regresar a Tito, capítulo 2, el versículo que estábamos viendo hace un momento. Y este consejo que nos da aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, está cargado de muchas cosas importantes. En 3 versículos él abarca una gran cantidad de cosas importantes que todas las esposas deben saber, así que lo vamos a ver. Abra Tito 2, 3 y 5. Y dice el pasaje, lo voy a leer una vez más. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es una cátedra impresionante de qué es lo que tiene que ser una esposa. Entonces me voy a ver obligado a poder enfocarme primeramente en este pasaje antes de poder hacer una sistematización de los roles. Vamos a enfocarnos por un momento en este pasaje porque es tremendo, es hermoso. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol? Que la mujer madura espiritualmente debe tener, primeramente le habla de sus características, ¿sí? Entonces toda esposa cristiana que está buscando del Señor tiene que asumir como propias estas características de las que habla aquí el apóstol. Él dice que sean reverentes en su porte. Comienza con eso. ¿Qué significa eso de reverentes en su porte? Reverente es reverenciar, ¿no? Y porte, la palabra porte es comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a la conclusión que llegamos? Es con un comportamiento reverente. Un comportamiento reverente. A Dios principalmente, pero también a su esposo. ¿Sí? Reverente. Luego dice que que no deben ser calumniadoras. Mis hermanas, si empezamos a hablar de la lengua, no vamos a salir en 3 meses de ese tema de la lengua, ¿no? Porque la Biblia tiene mucho que hablar de la lengua, ¿sí? Pero la calumnia está ligada al pecado de la lengua. Cuando hablamos de más, cuando hablamos lo que no nos conviene,
Cuando estamos metidos en conversaciones comprometedoras, conversaciones pecaminosas. ¿Y calumniar qué significa calumniar, mis hermanos? Hablar mal de una persona, ¿no? Hablar mal y a veces sin fundamento. Entonces, aunque usted tuviera fundamento, es mejor no calumniar. Y eso es una de las cosas que a veces yo les explico a mi familia. Cuando nosotros, a veces como cristianos, nos toca juzgar las cosas, ¿no? Y juzgar no significa que yo tengo que estar dictando veredictos, ¿no? Porque juzgar significa establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Eso es juzgar. Usted está juzgando si algo es bueno o algo es malo. Juzgar significa discernir, esclarecer si algo es bueno o malo. Ahora, los jueces son los que dictaminan veredictos. Yo no soy juez de nadie, pero sí tengo la capacidad para juzgar, o si no hubiera en los tribunales jurado, ¿no? Entonces, cada persona del jurado es capaz de juzgar si un acto fue bueno o un acto fue malo. Pero el que va a condenar, ¿quién es? Es el juez. Entonces, nosotros somos como una especie de jurado. Tenemos que determinar si algo fue bueno o malo, pero el que va a ejecutar el juicio al final de los tiempos, ¿quién es? Es nuestro Señor. Entonces a veces nos quieren tapar la boca diciendo, no juzguéis. La Biblia dice no juzguéis, así que no te metas en mi vida. No te metas conmigo, no me juzgues. Ahora, vamos a poner un punto de orden en esto. Yo puedo decir lo que es bueno y lo que es malo. A mí nadie me puede callar la boca porque yo tengo la palabra de Dios que me ayuda a saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, si yo digo lo que dice la Biblia, entonces yo no soy juez de nadie. Yo estoy transmitiendo la justicia de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en calumnia, mis hermanos? Evitar caer en este tipo de pecado, en este tipo de situaciones. Cuando usted se exprese de alguien, no emita juicios de valores. ¿Sí? No emita juicios de valores, solamente establezca hechos. ¿Qué significa eso? Que si usted sabe que una persona mintió y usted tiene que confrontar a esa persona, usted no va y le dice, eres un mentiroso, eres una mentirosa, porque eso se llama juicio de valor. Cuando usted ya está declarando a la persona, usted ya la está condenando, ¿no? Usted ya le puso un veredicto. Culpable. Usted no es juez de nadie, no lo haga, no dé un juicio de valor. ¿Cómo usted tiene que expresarse? ¿Sí? Cuando usted sabe que una persona ha mentido, usted le puede decir sencillamente, lo que estás diciendo no es verdad, porque la verdad es tal, tal y tal. Ahora, el que está escuchando va a emitir su propio juicio de valor, en base a lo que usted ha revelado. ¿Me entiende? Entonces, usted no tiene que decirle a nadie, eres mentiroso, eres ladrón, eres mujeriego, eres borracho, eres adúltero. Porque ahí es donde se produce la calumnia, porque ¿qué tal si no fue así y usted estaba mal enterado de la situación? Entonces, por eso es que tenemos que refrenar nuestra lengua de emitir juicios de valores y no simplemente no mezclarnos con esas cosas. Pero si le piden a usted que usted opine sobre un acto, pues usted puede decir lo que vio o lo que sabe. Sí, yo vi que esa persona agarró ese dinero. Allá ustedes juzguen lo que tengan que hacer con esa información. Usted está entregando información, pero usted no está diciendo, sí, él es el ladrón, yo lo vi. ¿Se da cuenta cómo cambia el panorama? ¿Cómo cambia todo? ¿Me entienden? Entonces, si alguien le pregunta a usted algo, usted diga, sí, yo vi que esa persona tomó el dinero. Y se acabó. Sí, él está diciendo la mentira porque la verdad es tal y tal. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender a hablar para librarnos muchas veces de problemas. Sigamos. El siguiente paso dice, no esclavas del vino. Obviamente, pues no, los cristianos no estamos involucrados en andando con bebidas alcohólicas. Aunque hay algunos hermanitos que por allí se les escapa, ¿no? Y de vez en cuando se toman su vinito, su cervecita. Bueno, mi hermano, como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces eso no conviene. Es mejor no hacer, no estar involucrado en esas cosas que están completamente relacionadas
a nuestra vida pasada o a las cosas que el mundo hace. Entonces le está dando un consejo extra de que no sean esclavas del vino. ¿Por qué? Porque cuando las personas que están tomando pierden el juicio. Lo primero que pierden es el juicio, ¿no? Baja su capacidad de refrenar sus impulsos morales, o inmorales, mejor dicho, ¿no? Baja su capacidad, por eso la Biblia habla de disolución, ¿no? La disolución es cuando usted ya no es capaz de refrenar sus impulsos inmorales. Baja su capacidad de juicio, su capacidad de poner un freno a sus impulsos inmorales. Por eso dice, aleje el vino de su vida. Y luego dice algo importante también, el versículo 3 al final dice, maestras del bien. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque toda esposa, toda madre, toda mujer madura en la fe es una maestra del bien. Y puede tomar eso como un ministerio en su vida. Por eso es que tenemos hermanas enseñando en escuela dominical, hermanas enseñando en el grupo de damas, hermanas enseñando o evangelizando. Lo único que no tenemos en una iglesia de sana doctrina como esta es mujeres predicando desde el púlpito, porque es lo único que se les prohíbe, ¿no? No se le permite a la mujer predicar en una asamblea como esta, porque ya hay hombres que lo pueden hacer. Pero ella puede enseñar a las más jóvenes y a los niños. Entonces, mis hermanas, ustedes pueden tomar eso como un ministerio. ¿A usted le gusta enseñar? Bueno, no anhele subirse al púlpito a enseñar a la iglesia, pero sí puede hacer muchas cosas enseñando la palabra de Dios dentro de la iglesia, dentro del contexto que sí se le permite. ¿Amén? Entonces, eso es importante. Ahora miren lo que el versículo 4 nos empieza a decir. Ahora nos empieza a decir qué es lo que debe enseñar, ¿no? ¿Qué puede abarcar ese ministerio de enseñanza de la esposa madura, de la mujer madura? ¿Qué es lo que puede enseñar? Primeramente, a las más jóvenes o a las menos espirituales, primeramente a amar a sus maridos, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? ¿Cómo es eso de amar? Y usted pues la podrá llevar a lo largo de toda la escritura, enseñar, dándole ejemplos de qué es amar. Sobre todo las mujeres jóvenes recién casadas necesitan con urgencia ese tipo de enseñanzas para que puedan soportar esos primeros años de matrimonio. También dice que el versículo 4 dice que le enseñe a amar a sus hijos, porque son dos tipos de amores completamente diferentes, mis hermanos. Amar al esposo abarca un sinnúmero de cosas que tiene que ver con aspectos físicos, emocionales, sexuales, etcétera, etcétera. Pero amar a los hijos es otro tipo de amor, es un amor ya diferente, un amor que tiene que ver con disciplina, con corrección, con enseñanza, con instrucción, con ejemplo, lo cual pues no es con respecto al esposo. Entonces son dos módulos, ¿no? dos enseñanzas diferentes que pueden hacer las mujeres maduras. Y luego también dice, el versículo 5 empieza a hacer otra lista. Dice que les enseñen a ser prudentes. La prudencia que tanto falta nos hace, ¿no? Muchas veces en la iglesia. Eso tiene que ver justamente con las acciones o con la lengua, una vez más. Porque la mayoría de las imprudencias que cometemos, la cometemos ¿con qué órgano? Con la lengua, pues, ¿no? Entonces tenemos que aprender a sujetar ese miembro imprudente. Y luego dice, esta palabra prudente también tiene que ver con templado, en su juicio cabal y sereno, ¿no? La palabra original griega tiene todo este concepto. Habla de templanza, habla de juicio cabal y de serenidad, ¿no? Eso es lo que incluye prudencia. Otra cosa importante, castas. ¿Qué le suena, qué le trae a la memoria la palabra castas, que casi ya no se usa en nuestros contextos en el español? ¿Cómo? Pureza, ¿no? ¿Se acuerdan de los cinturones de castidad, ¿no? Lo que se usaba antes, qué tremendas y terribles costumbres que había antes, ¿no? Cinturones de castidad para las mujeres cuando los maridos se iban de viaje.
Pero las cristianas no necesitan que se les obligue a ser castas, pero sí que se les enseñe a ser castas. Castas, mira lo que el sentido original de esta palabra significa pura, libre de contaminación, santa, sagrada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en sesiones anteriores que cuando el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia para santificarla, ¿no? La esposa ahora es santa en el aspecto de que ahora solo le pertenece a un hombre y ese hombre le pertenece solo a esa mujer. Entonces la esposa tiene que entender que ella es santa. Y la castidad significa justamente eso, no involucrarse con ningún otro hombre, no estar de besitos, de abracitos, de risitas, porque ahí es donde comienza el pecado. En el medio donde yo trabajo, todo es abracitos, besitos y risitas con todo el mundo. Y la mayoría de ellos están casados, obviamente no entre ellos, sus esposos están por otros lados. Eso es falta de castidad, falta de pureza. ¿Por qué? Porque están ahí con esos contactos físicos exagerados que no le conviene a nadie. Porque piel es piel, carne es carne. Entonces en cualquier momento empieza la mente también a trabajar en las pasiones de cada uno. Entonces, mis hermanos, de eso se trata la castidad, de mantenerse puro, de dejar a un lado los coqueteos, esas conversaciones prohibidas, de los chistes de doble sentido. Todas esas cosas nos hacen daño. La Biblia dice, ni aún se menciona entre nosotros. Claro que son chistosos ciertos chistes, ¿no? Pero son pecaminosos. Son pecaminosos y nos hacen llevar nuestra mente a escenas muchas veces inmorales, sexuales, cosas que no convienen, como dice la Escritura. Entonces la castidad incluye justamente eso, que mantengamos nuestra mente pura, nuestro corazón puro y nuestro cuerpo también puro. Luego incluye aquí el apóstol cuidadosas de su casa. Y esto es uno de los puntos también fundamentales con respecto a las esposas, cuidadosas de su casa. Decía una doctora que atendía a mi esposa que ella tiene 2 trabajos. Ella era doctora, pero cuando llegaba a su casa tenía que ser mamá y ama de casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta mujer entendió tarde, y ella misma lo decía, yo me comí ese cuento de que iba a ser libre y que iba a hacer lo que quería, pero nadie me libró de mis tareas domésticas, me dijo ella, ¿no? Nadie me va a librar de mis tareas domésticas, de ser mamá, esposa y madre. Entonces, dice, decía ella, yo tonta, ahora tengo doble trabajo. Entonces, el enfoque es que, aunque usted tenga trabajo por fuera, mi querida hermana, y ya vamos a tratar eso en las siguientes sesiones, aunque usted tenga trabajo por fuera, su responsabilidad siempre es estar teniendo su casa en orden, cuidando de su casa. Mira la diferencia entre el hombre al que se le manda guardar, ¿no? Guardar, proteger. El hombre es como un vigilante alrededor de su casa. El hombre es como algo que le avisa al ladrón, al violador, al malvado. Si vas a entrar a mi casa, quizás no salgas vivo de allí, ¿no? Entonces el malvado evita ingresar a un hogar donde sabe que hay un hombre hecho y derecho. Entonces el hombre es protección afuera, a los peligros de afuera, pero a la mujer se le manda a cuidar de su casa y se refiere a la organización interna de su casa, a mantener el orden, la limpieza, la armonía, ¿no? la tranquilidad. Entonces, mis hermanos, eso es algo muy importante que las mujeres entiendan, y eso lo vamos también a dar con más detalle más adelante. Luego dice el versículo, sujetas a sus maridos, ¿no? Este es otro de los puntos clave, sujetas a sus maridos, sujetas, ¿no? Con la rienda puesta, ¿no? O sea, sujeta, sometida. ¿Qué abarca eso? Pues abarca muchas cosas, mis queridos hermanos. Pero lo que significa es que usted tiene que estar sumisa, usted tiene que obedecer a su esposo. Y ahí es donde muchas veces las mujeres, incluso cristianas, esposas, dicen, pero yo encuentro en la Biblia que en Cristo ya no hay varón ni mujer,
esclavo ni libre, judío ni griego, y por qué tengo que yo seguir con estas cosas del machismo, de someterme a mi esposo. Entonces, cuando queremos ver una excusa, la vamos a encontrar en cualquier lado, ¿no? Entonces, la palabra de Dios ciertamente dice que posicionalmente en Cristo todos somos una nueva criatura y todos somos iguales, somos coherederos de la gracia de la vida. Pero en funciones siempre tiene que haber jerarquía, siempre tiene que haber una sumisión para que algo funcione. Entonces, en la familia es así, en el gobierno es así, en la iglesia es así, y en el cielo es así. Usted no puede librarse de eso. Dios estableció ese marco de autoridad. Todo lo que Él creó, lo creó de esa manera. En el cielo había sumisión, ¿no? El Padre es el que está siempre ordenando todo. El Hijo ejecuta todo, el Espíritu Santo colabora. Y luego cuando Él crea la familia, Él resulta que transmite su imagen y semejanza al hombre, lo hace al hombre con su imagen, con su autoridad, con poder para gobernar sobre la creación. Y en ese acto de creación lo deja un tiempo a Adán trabajando en estas tareas para que él vea lo duro que era, ¿no? Poder cumplir con su estándar, con su requisito. Pasan unas horas, no sabemos cuánto, y Dios decide, bueno, ya está bien de tenerlo a Adán trabajando solo, vamos a hacerle su ayuda idónea. El Señor ya sabía lo que tenía que hacer, pero Adán no lo sabía, ¿no? Adán no tenía ni idea de lo que Dios estaba planeando. Entonces Dios le crea una ayuda idónea. Y ayuda es simplemente la persona que tiene ese propósito. Yo me estoy adelantando un poquito al otro tema. Pero ayuda es que usted tiene un propósito en la vida, ser su ayuda. Así que tenemos que entender que ser ayuda idónea no es porque usted sea menos que el hombre, simplemente porque fue el plan de Dios. Entonces no tenemos que tener celos entre nosotros o desprecios entre nosotros o remordimientos, ¿no? Sino simplemente aceptar el plan del Señor. Entonces, sujetas a sus maridos, mis hermanas, es algo importante, que lo vamos a ver también más adelante en más detalle. Ahora, al final dice el apóstol, cierra con una oración. Dice, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Usted puede traer blasfemias a la palabra del Señor. Y sabe usted que la palabra en esta oración es logos en el griego. Y cuando usted va a Juan 1:1, donde dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿qué palabra cree que se usó ahí? Logos. Entonces este pasaje está hablando también de Cristo. Usted está trayendo vergüenza a su Salvador, a Jesucristo, cuando no cumple con este estándar, cuando no cumple con estas características como esposa. ¿Me entiende? Está haciendo trayendo blasfemia al logos de Dios, a Jesucristo también. Bien, mis hermanos, entonces ahí para poder abarcar lo que tenía que ver el apóstol, lo que nos dijo el apóstol Pablo. Ahora sí vamos a ver el siguiente rol, que es ser ayuda idónea de su esposo. Lo primero que vimos fue hacer un vistazo breve sobre todo lo que el apóstol Pablo nos explicó en esos 3 versículos increíbles. Ahora vamos a ir viendo más detalles. El siguiente rol es ser ayuda idónea de su esposo. Cuando Eva fue creada, Adán estaba trabajando solo en el huerto, labrando, guardando el huerto y poniendo nombre a los animales. Dios observó la necesidad de Adán y dijo que no era bueno que él esté solo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, le invito a que abra conmigo Génesis, capítulo 1, versículo 16. Vamos a ir mejor desde el 18, Génesis 1, 18, y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego el versículo 19 nos explica el proceso creativo de la mujer.
Y dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El Señor lo puso a trabajar y Adán no encontró ayuda, ¿no? Él veía que los animales tenían pareja, pero él no veía nada en la creación que sea capaz de ser su complemento, su ayuda. Versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí entonces se concluye ya el proceso creativo de la mujer, ¿no? Ustedes pueden ver cómo las dos cosas principales que inspiraron la creación de la mujer fue la soledad y la necesidad, la soledad de Adán, porque dice Dios que no es bueno que esté solo, y también la necesidad de un ayudante, ¿no? La soledad y la necesidad de un ayudante hizo que conmover el corazón de Dios y ponerle una esposa al lado a este muchacho. Entonces Eva iba a ser capaz de solucionar todo eso, pero no solamente para hacerse compañía entre ellos, sino que los capacitó sexualmente para reproducirse y tener más humanos que le iban a hacer más compañía y que iban a hacer más mano de obra para los siguientes trabajos. Entonces se iba a cumplir, no solamente le dio una esposa, no solamente solucionó su soledad, no solamente le dio un ayudante, sino que como esposos ahora eran una máquina para crear seres humanos, ¿no? Juntos iban a crear seres humanos. Ya no iba a ser necesaria la participación de Dios. Dios ya hizo su parte, creó al varón a su imagen y semejanza, y luego de esa misma imagen y semejanza crea a un segundo ser humano con una sexualidad opuesta, complementaria al varón, y dice: bueno, ya están ahí lo que necesitan, yo me regreso a mis asuntos, ustedes pónganse a reproducirse para que no estén solos en este inmenso mundo que les he regalado, ¿no? Entonces, esa fue la forma en que Dios creó a nuestras queridas esposas. Las dos palabras, mis hermanas, ayuda, idónea, es importante mencionarlas. La palabra ayuda hebrea es eser y significa ayuda, socorro, ayudante. Ayuda, socorro, ayudante. Tenga eso en mente. Y la palabra idónea en el hebreo es neher, que significa delante, enfrente, parte opuesta, una contraparte o mate, ¿no? De compañero. Así que iba a ser un socorro, la parte opuesta, la contraparte iba a ser una ayudante, iba a ser una colaboración mutua para poder lograr los objetivos juntos, mis hermanos. Ahora, como ya les había dicho, ¿no? Ser ayuda no significa ser inferior, porque esta palabra que les acabo de mencionar, es ser, también a veces se la aplica para hablar de Dios cuando nos ayuda. Entonces, eso es uno de los puntos para entender que ser ayudante no significa que usted es inferior. No la está catalogando Dios como inferior. Simplemente le está dando un ministerio, una misión específica, noble y digna. Porque no hay tarea que sea indigna, ¿no? Todas las tareas, todos los trabajos son dignos, dignifican nuestra humanidad. Entonces usted simplemente fue creada con esa misión. Al hombre se le mandó muchas cosas antes de que ustedes lleguen, o sea, que la esposa llegue, y simplemente la mujer, la esposa, llega a complementar, a ser un respaldo, un soporte, un socorro a este hombre que tiene tanto por hacer para seguir conquistando
y gobernando la creación del Señor. Amén. Ahora, esto también, el ser ayuda, quita una enorme responsabilidad de sus hombros. Y usted tiene que entenderlo, que es una bendición ser una ayuda idónea. Porque la responsabilidad de liderar y de que haya éxito en las cosas es del varón, es del esposo. Si nos equivocamos, yo soy el que voy a dar cuenta, no usted. El esposo es el que va a dar cuenta. Entonces eso le quita a usted la responsabilidad para que sea el esposo el que esté más pendiente, el que va a doblar más rodillas, el que va a estar más en comunión con el Señor para poder buscar la voluntad del Señor. Entonces a veces jugamos con mi esposa y decimos, me gustaría que cambiemos roles para ver cómo nos iría, ¿no? Cuando no hayamos acuerdos entre nosotros, ¿no? Porque no es fácil esto de ser cabeza del hogar, mis hermanos. Y también ella me dice, tampoco es fácil ser ayuda idónea tuya, pues no. Entonces estamos en eso, ¿no? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién tiene menos? No, simplemente estamos trabajando como equipo. Yo tengo una responsabilidad porque tengo a quien dar cuentas, como todo jefe, como todo líder, como toda cabeza, ¿no? Yo me debo a alguien. Y Dios dejó atrás de mí a una mujer que me está empujando, que me está animando, que me está ayudando. Dale, vamos, sigamos. Cuando yo estoy un poco atascado, me ayuda a sobreponerme. Mis hermanos, aunque ser ayuda le quita a usted una enorme responsabilidad de sus hombros, también le deja un enorme compromiso y desafío de amor. Porque ahora usted sabe que todo lo que va a hacer, lo tiene que hacer por amor, ¿no? Porque usted está llamada a ser ayudante. Y cuando uno pide ayuda, ¿no? Cuando uno pide ayuda, uno dice, va a haber una minga en la iglesia, mis hermanos, nos vemos el sábado. ¿Cuántos vinieron? Nadie vino a la minga, ¿no? O quizás unos 2, 3 por ahí. Así es, el que sirve, el que ayuda. No es fácil esto de ayudar, porque la ayuda es un compromiso de amor. Entonces, mis hermanas, sigan adelante con ese compromiso de amor hacia sus esposos. El Señor les ha llamado a ese tremendo desafío de ayudar a ese hombre en todos los sentidos posibles. Ustedes pueden hacer que ese hombre sea un hombre de éxito o todo lo contrario también. En caso de que estén usando sus habilidades para otro tipo de propósitos, ¿no? Para manipularlo, para hacerlo cambiar decisiones importantes. Recuerden, ustedes tienen una gran capacidad para ayudar, pero también una gran capacidad para manipular las decisiones de sus esposos. Entonces tengan mucho cuidado con eso también. El siguiente rol que vamos a analizar es ser compañía de su esposo. Porque ya vimos, ¿no?, que eso era ayuda y compañía. Era lo que Dios tenía en mente cuando creó a la mujer. Entonces el siguiente rol se refiere a ser compañía. Dios vio que la soledad de Adán debía ser sustituida por compañía. Eva no solo le haría compañía a él, sino que sería la madre de sus hijos, los cuales les ayudarían también a no estar solos a ambos en su vida diaria y en su trabajo. O sea, eso iba a ser una solución para ambos. Porque no es que ya llegó Eva y se solucionó el problema, no. La idea era, la llegada de Eva era para que haya más y más y más seres humanos. Y mire hoy día todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Nos hacemos compañía, nos ayudamos los unos a los otros. No, yo estoy con mi esposa, algunos hermanos aquí están con sus esposas, entonces nos estamos ayudando los unos a los otros, amén. Eso es algo que se ha cumplido lo que el Señor quería. Se cumplió el propósito que el Señor quería, porque siempre se cumplen los propósitos de Dios. Aún con nuestros tropiezos, aún con nuestras necedades, el Señor se encarga de que siempre se cumplan sus propósitos. Amén. Entonces, vamos a ir a Eclesiastés para hablar de este tema de la compañía. Hay un pasaje excelente que está en Eclesiastés, escrito por Salomón, capítulo 4.
versículos del 9 al 12. Vamos a ver lo que dice aquí Salomón. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermoso pasaje, ¿no? Vamos a tratar de, en los minutos que nos restan, vamos a tratar de diseminar un poquito este pasaje, porque tiene mucha riqueza, mucha enseñanza preciosa para hablar de lo que Dios tenía en su mente cuando pensó en la compañía. Porque este pasaje nos extiende un poco más lo que había en el corazón del Señor al momento de crear a Eva como la compañía y la solución a la soledad de Adán. Empieza diciendo Salomón que mejores son dos que uno. Sí, en muchos aspectos es mejor dos que uno. Como dice el dicho secular, dos cabezas piensan mejor que una. No, dos cabezas piensan mejor que una. Y así dice otro dicho, uno es ninguno, ¿no? Uno es ninguno. Entonces, bueno, sí, ciertamente que tener una compañía, ya sea que sea nuestro esposo, nuestra esposa, o en otros contextos, ¿no? Nuestro hijo, nuestro hermano, siempre va a ser mejor estar acompañado. Cuando yo trabajaba en la construcción, aquí en Nueva York, siempre nos mandaban a las tareas difíciles en parejas. ¿Por qué? Porque si había un accidente, había otro que podía ayudar a su compañero y inmediatamente notificar la situación. Entonces nunca se mandaba a un solo trabajador a lugares confinados o lugares peligrosos. Eso era en contra de las reglas de seguridad. ¿Por qué? Porque mejores son dos que uno. Y luego empieza a decir más detalles Salomón. Dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. Bueno, aquí algunos van a justificar que entonces por eso marido y mujer tienen que trabajar al mismo tiempo, ¿no? Porque a ambos se les va a pagar mejor. Y sí, tienen toda la razón. Lógicamente, si papá y mamá trabajan, pues van a tener más dinero. Pero ¿a qué costo? Usted sabe que el dinero no vale lo que cuesta, ¿no? El dinero no define los verdaderos valores familiares. Entonces, si para usted el dinero cuesta más que la vida muchas veces de sus propios hijos, pues el dinero está por encima de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema, mis hermanos, y ya lo vamos a tratar también más adelante, el tema de la mujer cuando trabaja y al mismo tiempo tiene niños pequeños, qué es lo que la Biblia dice al respecto. Pero lógicamente, si están en una edad en la que ya papá y mamá pueden trabajar sin que los niños queden descuidados porque ya están grandes, pues bienvenido sea un dinerito extra, ¿no? Para poder lograr más cosas o ayudar incluso a nuestros propios hijos, cuando ellos empiezan su carrera como padres, como esposos. Pero hay una edad en la que ellos son pequeños, nuestros hijos son pequeños, y la persona más indicada para cuidarlos, protegerlos, enseñarlos y guiarlos es mamá. No la mamá de la mamá, es su propia mamá. ¿Me entienden? No la guardería, su propia mamá. No la tía, no la hermana, no le pago a la niñera. Mis hermanos, esas son costumbres que hemos adoptado, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuánto desprecio de sus propios hijos tienen que sufrir sus madres, las cuales tienen que sacar a esos pequeños niños de los brazos de sus niñeras, llorando como que ellas fueran unas completas desconocidas y un enemigo? ¿Vale la pena un sueldo por el desprecio de sus hijos? ¿Por el que se pierda el corazón de sus hijos? Bueno, eso es un paréntesis nada más que vamos a hacer allí. Y vamos a seguir con Salomón.
Luego explica Salomón, porque si cayeren, dice, el uno levantará a su compañero. ¿Se dan cuenta? A veces tropezamos en la vida y mi esposo me levanta o mi esposa me levanta. Dice, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Obviamente muchos hermanos han tenido que pasar sus vidas en soltería por A o B motivo, y en ese caso pues el Señor ha sido su compañía, el Señor ha sido su refugio, su sostén, y gracias a Dios por eso, ¿no? Pero hay muchas personas que no soportan vivir en soledad, mucho más porque no conocen al Señor. Luego dice también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Cuando hace frío, ¿no? Nos arropamos y nos pegamos ahí a nuestra esposa, a nuestro esposo, para que el calor mutuo nos caliente un poquito más. Y luego dice, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y luego dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Otra cosa lógica, ¿no? Si viene un ataque en contra de su esposo, si viene un ataque en contra de su esposa, usted como pareja, como cónyuge, puede extenderle una mano, ¿no? Y ayudarlo y protegerlo. Y termina el pasaje diciendo, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿no? Habíamos visto también en sesiones pasadas que ese tercer doblez, estamos hablando de una trenza en el matrimonio, ¿no? ¿Quién es ese tercer doblez? Es nuestro Dios, ¿no? El marido, la esposa y el Señor. Entonces, después de hacernos esta hermosa ilustración, Salomón nos deja una importante reflexión. Y él dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pongamos, mis hermanos y mis hermanas, al Señor en el centro de nuestro hogar. Es triste, mis hermanos, pero hoy en día las costumbres nos alejan más de lo que nos une. Por ejemplo, hay parejas que duermen en camas separadas porque tienen problemas de salud, porque ronca mucho, porque llega en la noche y me interrumpe mi sueño, entonces que se duerma en el sofá, ¿no? Hay parejas cuyos horarios de trabajo no coinciden, y cuando él está en casa, ella está en el trabajo y viceversa, entonces casi no se ven, y esas son cosas que también afectan a los matrimonios. Hay parejas que manejan su propio carro, entonces eso le da más libertad a cada uno de pues andar por sus lados y hacer cada uno las cosas de manera independiente, ¿me entienden? Entonces, mi esposa no sabe manejar. Yo siempre he sido el que ha manejado. Pero ella me dice, aunque yo supiera manejar, yo andaría siempre contigo en un solo vehículo. A donde sea que vayamos, en un solo vehículo. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene mientras vamos y nos trasladamos, vamos hablando, vamos escuchando, no sé, vamos coqueteando, vamos cantando, ¿me entienden? Minutos valiosos de vida, los invertimos allí mientras nos desplazamos, vamos, venimos. Entonces, mis hermanos, esos pequeños detalles, en vez de unir a las familias, muchas veces las separan. Esa independencia que tanto se proclama para la mujer es lo que está destruyendo poco a poco y mermando la unión, el romance, el disfrute de lo que es tener una pareja a su lado. Amén. No dejemos que esas cosas nos contaminen, mis queridos hermanos. No dejemos que eso pase. Bien, ahí vamos a parar por el día de hoy. Hemos visto entonces importantes roles para nuestras queridas esposas y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, y te pedimos que nos bendigas y ayudes a nuestras queridas esposas y a las hermanas a poder entender estos principios y ponerlos en práctica en sus vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.